Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque les traigo una súper recomendación que combina dos cosas que a mí me encantan en la vida, que es el terror y los mangas. Entonces el día de hoy les voy a platicar de un manga de horror que yo leí y me encantó por completo. Y estoy hablando de Uzumaki de Junji Ito. Pero antes de ir de lleno con este increíble manga, vamos a platicar un poco sobre Junji Ito, quién es este autor e ilustrador. Junji Ito nació un 31 de julio de 1963 y es un artista del manga del género del horror. Y bueno, es sorprendente porque Junji Ito no es como que haya estudiado para ser diseñador gráfico o pintor o algo relacionado como con el mundo artístico, con el dibujo, sino que él descubrió esta pasión y lo llevaba a cabo como un hobby mientras era como técnico dental en 1990. Y de hecho en 1987 la revista mensual Gekkan Halloween publicó uno de sus relatos tras lograr una mención honorífica en el premio Kazou Umezu. Y bueno, básicamente lo que Junji Ito más aborda en sus obras es como el tema del horror, como muertes sangrientas, personajes que parecen normales pero después descubren que tienen una anomalía que los hace actuar irracionalmente. También retrata mucho como la ruptura de la sociedad, como que sucede algo que rompe con absolutamente todo el orden que había antes, y pues también lo inevitable que puede ser la muerte, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero eso es algo que en lo personal a mí me gusta mucho de Junji Ito. Y bueno, entre sus obras más destacadas, pues ahora obviamente está Uzumaki, que vamos a hablar más de lleno de la novela, pero también está Tommy, que de hecho un amigo mío muy querido me regaló el manga recientemente. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo voy a leer porque tengo muchas ganas. También está Gyo, que es una historia en 2 volúmenes donde los peces son controlados por la cepa de una bacteria autoconsciente llamada el hedor de la muerte. Y bueno, Tommy trata sobre la crónica de una joven inmortal que impulsa a sus admiradores a la locura. Y también tiene Black Paradox, que es una historia relatada en un solo volumen de 4 jóvenes que se conocen en un sitio de internet y pactan un suicidio colectivo. Entonces, como podemos darnos cuenta, siempre son como temas de la ruptura de la sociedad, como gente que empieza a actuar erráticamente y ese tipo de cosas. Y bueno, ahora sí, ya que conocemos un poquito quién es Junji Ito, que de hecho hay una serie en Netflix que si buscan ustedes Junji Ito en Netflix les va a aparecer, y tiene como relatos de horror, ¿no? De él. Y también tengo entendido que Uzumaki se hizo también un anime en 2021, si no me equivoco. Y bueno, ahora sí, vamos de lleno con Uzumaki. Uzumaki es un manga de horror seinen, que seinen quiere decir que está hecho como para hombres adultos. Shonen es como para niños chicos, o sea, varones chicos. Pero bueno, seinen se enfoca en hombres adultos. Y está escrito e ilustrado por Junji Ito, o sea, él no es solo el mangaka, o sea, el que ilustra, sino que también él escribe las historias. Y bueno, básicamente Uzumaki trata sobre que seguimos los acontecimientos que tienen lugar en un pueblo japonés que está cerca de una bahía. La gente comienza a ser víctima de una maldición de espirales, ¿no? Entonces, esto es algo que me encanta porque el terror de Junji Ito nunca va a ser como el típico terror, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es algo que se sale de lo común, ¿no? O sea, una maldición de espirales, y uno se pregunta pues qué rayos es eso, ¿no? Y bueno, cuando se publicó el manga fue un éxito en Japón, tanto así que al año se hizo una película, y Junji Ito relata que él se inspiró para crear esta historia porque dentro de la historia, ahorita vamos a hablar un poco más de quiénes son los protagonistas y todo eso, pero aparecen unas chozas que son como muy pobres y muy viejas, ¿no? Que están en ese pueblo, bueno, en esa ciudad. Y Junji Ito vivió en unas chozas
parecidas, y ahí tomó como de inspiración la idea de los espirales y una maldición que ataca a un pueblo entero, a una comunidad entera. Y bueno, el pueblo se llama Kuroutsu, y en este pueblo vive una chica que se llama Kirie Goshima. Y ella tiene un novio que se llama Shuichi Saito, ¿no? Entonces al principio del manga vemos cómo es su relación, cómo es su vida escolar, etc. Y de pronto pues vemos como que el novio de esta chica está un poco extraño, como que él siempre se queja del pueblo, porque aparte él va a una escuela distinta, ¿no? O sea, él tiene que salir del pueblo para poder ir a estudiar, y como que nota estas diferencias en la actitud de la gente, en el mismo ambiente que hay en el pueblo, que algo no está bien, ¿no? Y de hecho en repetidas ocasiones le dice a Kirie que huyan, que se escapen juntos del pueblo, ¿no? Pero ella pues dice: ¿de qué estás hablando? Entonces poco a poco vemos cómo la gente empieza a obsesionarse con espirales, ¿no? Y la primera víctima de esta maldición es el papá de este chico, Shuichi. Él empieza a obsesionarse con los espirales a tal punto que cuando descubren una habitación suya todo está lleno de espirales, ¿no? Para las personas que tienen como esta fobia a ver como espirales y ese tipo de figuras, pues sí va a ser un horror tremendo leer esto, ¿no? Y bueno, finalmente es tanta la obsesión de este hombre por los espirales que termina provocando su propia muerte, y él mismo se convierte en una espiral. Y después vemos cómo la que se infecta es la madre, y hay unas escenas brutales que la señora termina mutilándose porque si se dan cuenta pues también hay espirales como en el cuerpo, ¿no? En las yemas de los dedos o en el oído, todas esas cosas. Entonces cada vez se va poniendo más fuerte y va subiendo como el nivel de terror, al punto que la misma Kirie es víctima de esta espiral y se le empiezan a formar pues en el cabello. Nada de esto es spoiler, así que no se preocupen. y pues bueno, no les quiero contar más de la historia, nada más les estoy contando como esto que sucede al principio. Ya después descubrirán de dónde viene la maldición, qué está pasando, de cómo se forman estos espirales, cómo se contagia esta obsesión, y qué tienen que hacer los habitantes de Kuroutsu para hacerle frente a esta cosa. Y bueno, aquí les voy a dejar 5 razones por las cuales deben de leer este libro, por las cuales a mí me gustó muchísimo en lo personal. Mi primera razón por la cual ustedes deberían de leer o darle una oportunidad a este manga es que los japoneses son unos maestros a la hora de contar historias, también en el desarrollo de personajes y todo ese tipo de cosas. Entonces pues para las personas que son fanáticas del anime, del manga, entenderán a lo que me refiero, pero si tú no has entrado a este mundo, creo que es una muy buena forma de empezar. Si quieres empezar a leer mangas y te gusta el horror, pues qué mejor. Sobre todo a mí me gusta, como les digo, el horror de Junji Ito, porque es un terror que no tienes ningún tipo de catarsis. Estamos acostumbrados al terror pues incluso mexicano o estadounidense, en donde siempre hay como un respiro, donde tú como espectador, como lector dices, bueno, ya pasó. También eso he notado que ocurre mucho con Stephen King, o sea, puede generar tensiones, pero después hay un alivio, viene un bajón. Aquí no se acaba, ¿no? O sea, digamos como que es más realista, es más crudo. En la vida real no es como que tú puedas tener un deus ex machina que viene a salvarte y todo es mágico, o sea, no. Entonces eso es lo que me gusta, como la crudez del horror. Otra razón que les doy es que el terror de Uzumaki, de Junji Ito, se sale fuera de lo común. Estamos acostumbrados a ver horror como pues de asesinos, o hay un monstruo, o pasa algo en una escuela, como que ese tipo de cosas que ya estamos acostumbradas a leer o a ver. Y aquí pues justo, ¿no? Como les digo, espirales, pues ¿qué es eso, no? Entonces me gusta porque se sale de lo cotidiano, son historias de horror no antes vistas. Quizás, o sea, el tema sí hay una maldición, pero le da la vuelta, ¿no? Entonces para mí es algo innovador. Otra razón es que son imágenes brutales, o sea,
estamos acostumbrados a ver los típicos jump scares en el cine o leer terror con descripciones muy gráficas, y aquí el hecho de poder verlo en papel, las ilustraciones, es impactante. O sea, parece que las ilustraciones mismas te están gritando y no sé, es muy descriptivo y a mí me encanta. Justo se abrió aquí. Entonces esto es como un sneak peek de lo que se pueden encontrar en este gran tomo, que de hecho yo lo compré en Amazon, se los recomiendo un montón, creo que todavía sigue en oferta por si quieren tener su versión pasta durita, es una excelente opción. Y creo que ya dije 3. Bueno, sí, como les digo, otra es una excelente opción para adentrarse al mundo del manga. Y ya por último, se lee rapidísimo, es sumamente adictivo y todo está perfectamente entrelazado, no hay ningún hilo que se escape, todo se va entretejiendo de tal forma que va generando tensión. Yo este tomo me lo leí como en 3 días, pero porque te estaba teniendo una semana ocupada, pero realmente se lee súper rápido. Entonces sí, yo se los súper recomiendo. Lean algo de Junji Ito, lo que sea, va a ser genial, yo se los prometo. Y pues nada, díganme en los comentarios qué otros mangas me recomiendan, qué otros mangakas les gustan a ustedes. No se olviden de seguirme en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, y bueno, yo les voy a dejar todas mis redes, y también los invito a seguirme en mi otro canal de YouTube donde también vamos a hablar de anime y otro tipo de cosas por si les interesa. Y pues también síganme en mi otra cuenta de Instagram donde también hago cosplays y así, para que conozcan como este otro lado mío. Y como siempre los invito a suscribirse a mis clubs de lectura en Patreon. Este mes de junio vamos a leer en mi club de lectura de horror un libro de Stephen King que se llama Rabia. Está un poco difícil de conseguir el libro, pero no imposible, así que todavía están a súper buen tiempo de formar parte del club. Además es un libro de Stephen King que no es de los más conocidos y creo que debería ser más conocido, así que creo que es una muy buena oportunidad. Y en mi club de lectura de ficción vamos a leer El viaje del elefante de José Saramago, que también se me hace una excelente oportunidad para conocer a este autor y adentrarnos en su obra. Entonces pues yo los espero ahí y nos vemos en el próximo video. Bye. 儚くも散りゆく桜のようにあなたを求めては気づく Feels wrong 目に見え